¿Cómo estás? Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias por la atención que le das a este video, a mi canal en general. Y bueno, hoy estoy tomándome un café. Hoy no voy a hacer la grabación afuera porque está lloviendo. Entonces, pues nada, tiene que haber de todo. La lluvia también es formidable. Mira, me di cuenta de que se me ha pasado una fecha muy importante. Me di cuenta de que el pasado 6 de agosto se cumplieron 200 años, 2 siglos, que se dice muy pronto, de la famosísima batalla de Junín. Prácticamente en cualquier calle de Sudamérica digo en cualquier calle, no, en cualquier ciudad de Sudamérica es fácil encontrarse una calle Junín o una calle o una plaza Junín o algo así, ¿no? Junín fue una de las grandes batallas con las que se terminó la independencia de las colonias americanas. Entonces, pues eso, fueron 200 años, ¿no? Y yo, pues que no me di cuenta. Si lo hubiera sabido, me hubiera tomado algo, aunque sea una copita de pisco peruano, ¿no? Y bien, pues vamos a ver, así para los que estén un poco despistados, eh, la, la batalla de Junín fue la penúltima, la última batalla de la independencia fue Ayacucho, también en Perú, y la penúltima fue Junín. Un poquito, o sea, tendré que estar atento para que no se me pase la celebración de Ayacucho, que también deben ser 200 años enseguida. Bueno, tú ya sabes que a mí esto de las exactitudes de las fechas, los números, los ni sé qué, no es mi tema, ¿no? Es decir, sería muy fácil traer aquí pues una nota y de ir recitando aquí un alarde de cifras y de datos, pero tradicionalmente eso es algo que ha hecho a la historia un poco desagradable a la gente, ¿no? A mí no, pero muchos otros de la gente que dice, oh, historia, qué rollo, ¿no? Qué fastidio. Pues es porque los han atiborrado de datos, de cifras, de nombres, de cosas sin ningún significado. Yo pretendo hacer exactamente todo lo contrario. Me importa un rábano las precisiones con exactitud de dónde, cuándo, cómo, con quién, a qué hora. Lo que me importa es tener la visión de qué es lo que nos dio esa historia y cuáles son las tendencias como para entender el presente. Bien, esta es una de mis características, ¿no? Pero de todas formas, sí, vamos a hablar de la batalla de Junín y vamos a hablar de esos fenómenos. Voy a hablar relativamente poco. Primero porque a mí la historia militar no me fascina. Es decir, pues mira, esto de que gente matándose en un campo de batalla, pues yo creo que es al final un aspecto muy limitado de la historia que muchas veces se resuelve por cuestiones de suerte, que nadie las podía prever. Es decir, muchas batallas no las gana el más fuerte o el que tiene más méritos o el que es mejor. A veces las batallas las ganan los malos y de mala forma. O a veces es la suerte o una tormenta o cualquier cosa, ¿no? Entonces, las batallas son muy aleatorias. En cambio, todos los procesos que están antes, durante y después de las batallas son interesantísimos y estos son los que nos van dando pautas claras para entender el mundo en el que vivimos y el mundo hacia el que nos encaminamos. Un sorbito más antes de que se enfríe, porque el café frío es horrible. Bien, la batalla de Junín fue una... primero hablé de la batalla de Junín, de la batalla de Ayacucho hace unos 3 o 4 años, y en un video que lo he vuelto a mirar y que, bueno, suscribo perfectamente todo lo dicho en ese video, creo que te será útil, y contiene una anécdota interesantísima sobre cómo se resolvió la batalla de Junín.
que la iban perdiendo los del Ejército Libertador. O sea, Simón Bolívar ya había ordenado retirada ante la derrota que le habían dado las tropas realistas. Había ordenado retirada y entonces hay una anécdota interesantísima que la cuento ahí, la de pues, un oficial peruano que le manda a su coronel y dice, oye, pregúntale al general, creo que era el general Lamar, pregúntale al general que qué hacemos. Y el general Lamar le respondió a este, digo, huyan como puedan, sálvense, huyan, hagan lo que puedan y huyan, ¿no? Y entonces este cuando regresó donde su oficial, el oficial de su escuadrón, creo que era un escuadrón, o un regimiento, en fin, es igual, una unidad en la que estuviera, dijo, oye, ¿qué ha dicho el general Lamar? El general Lamar ha dicho que ataquemos. O sea, el tipo dijo que huir ni qué historias, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es atacar. Entonces atacaron y ganaron. Por eso yo te digo que a veces las batallas son de lo más folclórico. Pero esta historia a mí me encanta y realmente me parece formidable, ¿no? O sea, como unos señores que estaban en la reserva, que no eran unas tropas así, como dijéramos, excesivamente capacitadas, formadas, instruidas, bien dirigidas, bien uniformadas, con magníficos caballos, etcétera, porque eran una unidad de caballería. Pues entonces los habían dejado marginados a un lado como reserva. Y claro, cuando ya la batalla estaba perdida, huyan, aquí somos. Y estos fueron los que salvaron la batalla, que habían perdido los expertos, los que estaban en mejores condiciones. Bueno, de todas formas también, además de este video, que te lo recomiendo mucho, tiene cosas muy interesantes sobre un fulano inefable de la leyenda rosa que odia a Simón Bolívar. Bueno, entonces, además de esto, yo te voy a poner un artículo que he encontrado que me parece muy interesante porque habla de los preámbulos de la batalla de Junín y de Ayacucho en un artículo académico muy interesante, muy interesante. Es fácil de leer, no es una cosa complicada. Y bueno, ahí hay mucha información que a mí me ha resultado útil. Por ejemplo, la información de que realmente el ejército de Perú estaba mejor preparado para ganarles a los insurgentes, a Bolívar y a Sucre. Tenían más experiencia, tenían más de todo, ¿no? Bueno, también tenían problemas, pero que los cuenta este artículo, cuenta todos los problemas que hubieron, que me parece fabuloso. Pero, en fin, en resumidas cuentas, el ejército realista pues no tenía el entusiasmo, la decisión, la determinación que tenían los otros. Es decir, Sucre era un excelente motivador y un hombre pues, al que sus tropas le reconocían una gran lealtad y efectivamente pues gente peor armada, peor instruida, fíjate, peor armada que el ejército de Bolívar, que estuvo en la batalla de Junín, llevaba 6 cañones. Y además cañones pequeñitos, de estos que uno puede transportar por la montaña sin que sea una artillería, una birria de artillería, absolutamente, ¿no? Bueno, pues conste que yo fui oficial de artillería. Bueno, entonces, pues, caramba, el ejército que estaba, por decir así, en desventaja, pues acabó ganando, ¿no? No solo en Junín, sino luego también en Ayacucho. Y bueno, y entre otras cosas, pues por esa decisión y ese entusiasmo y ese propósito claro de ganar. Hay por ahí gente que insiste mucho en que todas estas guerras no fueron guerras de independencia, que fueron guerras civiles. Bueno, sí, fueron guerras civiles por la independencia, efectivamente. Fueron guerras civiles, peleaban entre ellos, peleaban españoles contra españoles y criollos contra criollos. Unos porque querían la independencia y otros porque no la querían. Y cada uno tenía sus motivos y sus razones. Esto me lleva a otro tema que también te quería mencionar, que me parece muy interesante, y es la historia de Canadá. Cuando las 13 colonias americanas
se decidieron independizar y se sublevaron contra la Gran Bretaña, ellos pues también pensaron que se uniría a esta causa de la independencia y de la libertad, se unirían las colonias inglesas en Canadá. Y de hecho, pues fueron gente allí a despabilarlos, ¿no? A decirle, venga, únanse con nosotros que estamos en esto. Y los que estaban en Canadá dijeron, no, no, ni hablar, nosotros nos quedamos. Nosotros queremos seguir siendo parte del Imperio Británico, ¿no? Ante el desconcierto de los patriotas de los Estados Unidos, pues no. Entonces resulta que esos no formaron parte de la independencia. Es muy curioso. Y al mismo tiempo, tú fíjate que probablemente en el Imperio Español pudo haber sucedido algo parecido, porque incluso en los Estados Unidos, en lo que fueron aquellas iniciales 13 colonias, entre aquellas 13 colonias no todos querían la independencia, obviamente. Es decir, he leído de historiadores que cuentan que la población estaba dividida en 3 tercios. Había un tercio decididamente por la independencia, un tercio que les daba lo mismo, independencia o no independencia les daba igual, y otro tercio que estaban completamente en contra de la independencia, ¿no? Y que obviamente también fue una guerra civil, es decir, muchos de los colonos de las 13 colonias pues se juntaron con los británicos y se resistieron a los intentos de Washington y de los demás founding fathers de independizar aquellas colonias. Eso fue así. Y después, cuando se acabó la guerra, ya cuando se reconoció la independencia de los Estados Unidos, hubo una buena cantidad de personas de esas 13 colonias que, no queriendo dejar de ser miembros del Imperio Británico, emigraron hacia Canadá. De hecho, pues ese fue en buena parte el origen del desarrollo de los anglos, de la población de anglos en Canadá. Porque previamente a eso, Canadá era fundamentalmente había sido una colonia francesa que después los ingleses la habían tomado. El Quebec, lo principal de Canadá. En el momento de la independencia de los Estados Unidos, lo principal, lo más importante de Canadá, lo más poblado, era gente de habla francesa en el Quebec. Claro, cuando hubo pues, norteamericanos de los Estados Unidos que no quisieron separarse del imperio, pues se fueron y poblaron zonas que hoy son pues, los alrededores de Toronto, las zonas de Halifax, etcétera, toda esa parte del Canadá anglo, de la parte del este. Bien, esto pudo haber sucedido perfectamente en las colonias españolas, ¿no? Y probablemente Perú pudo haber sido uno de esos casos. Es decir, el Perú era el sitio en donde el Imperio Español tenía más presencia militar, más fuerza, más población, más de todo. Y donde costó muchísimo más pues, la independencia. Es decir, San Martín lo intentó y consiguió mucho, pero al final tuvo que irse porque no tenía suficientes medios, y después tanto Bolívar y Sucre se tuvieron que emplear a fondo, y con muchas dificultades para acabar de conseguirlo. No fue fácil. Perú podía haber sido perfectamente el Canadá de Latinoamérica, que hubieran dicho, bueno, ¿sabes qué? Llegamos a un acuerdo, aquí tranquilos, esta parte se permanece leal al rey de España y estas otras partes pues son independientes, y se acabó. Y hubieran podido llegar a ese acuerdo, como llegaron, ya te digo, pues los ingleses y los independentistas de los Estados Unidos. ¿Por qué no sucedió esto en el Imperio Español? Bueno, pues por muchos factores, y entre otros, pues por la falta de tolerancia y por la cerrazón y por esa maldita intolerancia de decir o todo o nada, es decir, o vivo o muerto, por el extremismo, ¿no? Entonces, hubiera sido perfectamente posible. Y muchos de los que vivían, pues qué sé yo, en Argentina o en Chile o en Ecuador o en Colombia, no sé qué, que hubieran dicho, no, yo quiero seguir siendo español, pues hubieran ido a emigrar al Perú. Y viceversa, muchos peruanos que hubieran dicho, no, yo no quiero seguir siendo
parte de una colonia, yo me voy, pues se habrían ido a Argentina, se habrían ido a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Ecuador, y ya está, y todo el mundo hubiera estado en santa paz y tranquilidad, ¿no? Y Perú hubiera tenido otra evolución distinta. Entonces, fíjate que, por ejemplo, lo de Canadá, no mucha gente lo sabe, pero Canadá, su proceso de independencia fue muy gradual, muy lentamente, y terminó en el siglo XX, en 1970 y algo, hasta esa fecha en la que el último primer ministro, que era el padre del actual primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, ese fue el que ya cortó los últimos vínculos de Canadá con el Reino Unido, y entonces Canadá ya fue completamente independiente, como lo es ahora. Pero hasta entonces había sido un proceso muy lento, muy gradual, muy pacífico, y que hace que en estos momentos Canadá sea un país muy británico. Es decir, es muy sorprendente lo británicos que son los canadienses. Es decir, yo creo que son más británicos que los propios británicos. Entonces, ¿por qué no tienen resquemores, no tienen mala sangre con su imperio? No fue una cosa traumática y horrible y con unas guerras y asesinatos, ¿no? Y que más bien pues se formó con eso, con los que salieron huyendo de los Estados Unidos porque querían seguir siendo británicos. Esto podría haber pasado perfectamente en Perú. Y a mí me hubiera parecido una buena solución. Si hay alguien que dice, yo no quiero independencia, yo estoy muy bien siendo súbdito del rey de España, de Fernando VII, bueno, pues ya está, pues quédate ahí. Ahí tienes donde quedarte, tranquilo, no pasa nada. Y hubieran podido coexistir tranquila y pacíficamente. Y todo hubiera funcionado, creo yo, que con una mayor serenidad. Pero mira, esta es otra diferencia más del modelo imperial británico del modelo imperial hispano, ¿no? Y de la inclusión de la cultura, de la mentalidad. Es decir, mientras que el británico ha sido más educado en la tolerancia, así es así, o sea, es decir, por más que se les pueda criticar muchas cosas y que hayan hecho cosas horribles, pero han sido mucho más educados en la tolerancia que los españoles. Los españoles han sido educados en la intolerancia. Y esto es, curiosamente, otra de las cosas que le debemos a la Inquisición. Es decir, gracias a la Inquisición los españoles somos muy intolerantes, porque la Inquisición nos metió en la cabeza el dogmatismo. Es decir, la verdad es una y se acabó. Y si no tienes esa verdad, eres hereje. Y si eres hereje, te quemamos. Ostras, tú. Es decir, no había cauce de decir, bueno, pues hay algunas divergencias, en fin, hay algunos que no están muy de acuerdo. No, 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 no. ¿Eh? Aquí vamos a velar porque se cumpla exactamente la única verdad admisible. Y todos los demás, herejes, pecadores, reos de muerte. Con esa mentalidad, ¿qué se puede hacer? Pues realmente muy pocas cosas, y en general lo que se puede hacer es fomentar mucha agresividad y mucha violencia, ¿no? Basta con que a veces veas simplemente, si eres español, no te vas a dar muy bien cuenta, pero los latinoamericanos y en general los extranjeros cuando van a España tienen la impresión de que los españoles están siempre enfadados. Entras en un bar y ves a la gente hablando en voz alta y gritando y discutiendo, y parece que se van a matar, ¿no? Aunque estén hablando de fútbol. Los británicos no están así, los británicos aceptan que otro tenga otras ideas y bueno, y pueden hablar y pueden hacer muchas cosas más, ¿no? En lugar de acabar a gritos, insultos y golpes, ¿no? Bueno, pues nada más. Esto es lo que te quería contar en honor a la batalla de Junín, brillantemente ganada por los húsares del Perú, que les cambiaron el nombre a los húsares de Junín. Y en fin, pues nada, muchas gracias, seguiremos hablando. Cuídate, hasta pronto y anda a mirar los enlaces que te he dicho.